bien, el tema que se me ha encargado viene a ser náuseas, vómitos y oclusión intestinal en el adulto mayor con enfermedad terminal. Es muy importante mencionar que los vómitos y las náuseas tienen mucha prevalencia en este tipo de pacientes con enfermedad terminal, ya sea en enfermedades oncológicas o no oncológicas. Y la bibliografía nos dice que al final de la vida, casi a la última semana de un tiempo de vida, la prevalencia es bastante alta y puede llegar a un 70%. Tal es así que debemos manejar esta sintomatología de manera muy adecuada para poder ofrecer un tratamiento de calidad. Bueno, para comenzar, simplemente recordarles términos básicos, porque si no los recordamos, no vamos a llevar de buena manera la presente exposición. ¿Qué es la náusea? La náusea viene a ser una sensación desagradable y subjetiva del paciente adulto mayor que generalmente va a preceder al vómito o va a acompañar a este. Sin embargo, el vómito viene a ser la expulsión violenta del contenido gástrico e incluso de la primera parte del intestino delgado. Esto de manera obviamente involuntaria, y en la mayoría de casos está presente también síntomas vegetativos como sudoración, palidez, hipotensión y salivación. Y también tenemos otro término, otro fenómeno que acompaña a las náuseas y vómitos, que son las arcadas. Las arcadas son movimientos espasmódicos, rítmicos, que lo realiza el diafragma, así como también los músculos abdominales, que suelen acompañar a la náusea, pero en este caso no hay ninguna expulsión de contenido gástrico. Es muy importante también reconocer o hacer un diagnóstico diferencial con situaciones como regurgitación, reflujo gastroesofágico, expectoración, hemoptisis y hematemesis. Según la bibliografía, la prevalencia de las náuseas y vómitos varía de manera muy importante en relación si son enfermedades terminales oncológicas y no oncológicas. Tal es así que tenemos en enfermedades terminales no oncológicas la prevalencia de las náuseas y vómitos podemos tener un rango entre 17 y un 49%. A nivel de una insuficiencia cardíaca terminal, la prevalencia en promedio se encuentra en un 48%. En la etapa final por infección por VIH, la prevalencia puede ser aún mayor y estar en promedio entre 43 y 48%. Asimismo, en la insuficiencia renal terminal, este signo y síntoma tan importantes se encuentra en relación a un 33%. Y sobre todo en las enfermedades oncológicas avanzadas, podemos tener un rango bastante alto, puede llegar hasta el 68-70%. Sobre todo hacen hincapié en la bibliografía en aquellas enfermedades oncológicas, gastrointestinales, ginecológicas y de mama. El fenómeno del vómito es controlado a nivel central, a nivel de dos áreas: la zona de gatillo quimiorreceptora y el centro del vómito. Cabe recalcar que estas dos áreas están en constante conexión y asociación. La zona de gatillo quimiorreceptora se encuentra localizada en el área postrema del suelo del cuarto ventrículo, mientras que la del centro del vómito está situado en la sustancia reticular del bulbo. Es muy importante reconocer que la zona de gatillo quimiorreceptora a su vez está estimulada o es muy sensible y está en contacto directo con el líquido cefalorraquídeo y con la sangre, de tal manera de cualquier irritación, cualquier alteración a nivel de estos fluidos va a alterar la zona gatillo quimiorreceptora. A su vez, el centro del vómito está en conexión y en constante estimulación con la área gatillo quimiorreceptora. En cuanto a los receptores, tenemos los receptores de histamina, de serotonina, de dopamina, los receptores muscarínicos anticolinérgicos a nivel de estas áreas. Y es muy importante reconocerlos, ¿por qué? Porque haciendo una buena valoración, reconociendo las características y la cronobiología del vómito, vamos a poder elegir el antiemético que va a producir mayor confort al paciente.
Pues bien, como les había dicho, el centro del vómito se encuentra estimulado por diversos agentes que pueden radicar a nivel de una irritación gástrica, cáncer abdominal, obstrucción, estreñimiento, éstasis gástrico, y estos van a producir un estímulo a nivel visceral. Las vísceras van a emitir fenómenos aferenciales vagales, y estos se van a traducir en la sensibilización de receptores tanto de serotonina como también los receptores muscarínicos anticolinérgicos. A su vez, este lado de aquí corresponde a la zona de gatillo quimiorreceptora, que, como mencioné, cualquier alteración o fenómeno de irritación a nivel del líquido cefalorraquídeo y la sangre van a efectuar un efecto sobre la zona quimiorreceptora que de manera directa va a alterar el centro del vómito. A su vez, también tenemos cuando se dan alteraciones por el vértigo posicional paroxístico benigno, alteraciones a nivel vestibular. Estos van a alterar receptores tipo histamina 1 y van a alterar el centro del vómito. Y también van a haber factores emocionales como la ansiedad que van a emitir estímulos que de igual manera van a alterar el centro del vómito. Con este gráfico quisiera transmitir que principalmente las dos áreas que controlan el efecto y el reflejo del vómito están interrelacionadas, y existen una serie de factores, agentes aferenciales externos que lo van a estimular. En cuanto a la etiología, podemos tener múltiples etiologías. Principalmente tenemos el estímulo químico por los fármacos. No olvidemos que los opioides van a inhibir a las neuronas que van a tener una función inhibitoria del vómito. Al dar algunos opioides, sobre todo la bibliografía nos refiere a la naloxona, vamos a inhibir estas neuronas y por efecto de un feedback vamos a estimular la zona de gatillo y vamos a producir el vómito. No solo opioides, sino también la mayoría de medicamentos que incluyen la quimioterapia. Y algunos medicamentos que solemos utilizar con frecuencia en geriatría, no solo en cuidados paliativos, como los SIRS, digoxina, opioides, AINES e incluso algunos antibióticos. Y la bibliografía nos recalca que las quinolonas son, de toda la lista de antibióticos, los que más podrían estimular el vómito, así como también hipo e hiperglicemia. Entonces son pequeñas funciones o pequeños efectos adversos que debemos de conocer para poder elegir el mejor antibiótico si el paciente lo requiere. Otras causas gástricas que también pueden ser etiología y causa de vómitos, tenemos gastritis o úlceras, síndrome de compresión gástrico, carcinoma gástrico, obstrucción gastroduodenal, y una lista larga de condiciones como estreñimiento, causas bioquímicas como hipercalcemia, hiponatremia, hipertensión intracraneal, alteraciones vestibulares, la radioterapia a nivel abdominal o pélvica, la presencia de ansiedad, de tos o alguna cirugía previa que haya tenido el paciente. De tal manera que como el signo y síntoma de la náusea y vómito es multifactorial, debemos ir barriendo en nuestra mente como un checklist, de tal manera que cada uno debe ser evaluado apropiadamente y oportunamente. ¿Cómo debemos de realizar la evaluación del paciente con vómito? Si bien es cierto, tenemos a un paciente con enfermedad terminal y en algunos casos en la etapa final de esta enfermedad terminal conocida como situación de últimos días. No porque nuestro paciente se encuentre en una situación de últimos días, no debiéramos de realizar una buena evaluación para poder sobre todo elegir el mejor antiemético. Dentro de la valoración que debemos de considerar, debemos de tener en cuenta el volumen, la frecuencia y el aspecto. Si son vómitos acuosos, claros, pueden tener secreción gástrica, pueden reportarnos, ya sea el personal que acompaña al familiar o el paciente, como un contenido ácido, un olor penetrante. Entonces podemos sospechar de una lesión gastroduodenal. Si
por el contrario observamos o nos reportan vómitos biliosos, generalmente estos son de color amarillo verdoso, nos pueden reportar que tienen alguna característica que son de un sabor muy amargo, podemos sospechar de un reflujo duodeno-gástrico. Si por otro lado son vómitos porráceos, pues se puede sospechar de un ilio paralítico o de una estenosis pilórica. Si son vómitos fecaloideos, pues probablemente ya el ilio paralítico está bien avanzado y por eso se tiene estas características. Si son vómitos de grandes volúmenes, podemos sospechar de éstasis gástrico o obstrucción pilórica. Y cuando se encuentran relacionados con el movimiento, pues debemos de asociarlo con afectación vestibular. Como manejamos la mayoría de nosotros, la buena semiología, la buena identificación y una buena anamnesis nos dirige de manera correcta para poder hacer alguna sospecha diagnóstica con el objetivo de elegir el mejor antiemético al paciente y no necesariamente utilizando el que tengamos a la mano o el que tengamos en el petitorio. En cuanto a la cronobiología del vómito, principalmente es el tiempo en el cual se produce después de una ingesta de alimentos. Cuando el vómito es explosivo, en escopeta, nos dice la bibliografía, pues probablemente estemos frente a un aumento de la presión intracraneal. Sobre todo que se observa en pacientes que tienen alguna lesión tumoral a nivel central. Cuando son matutinos, sospechar de alteraciones metabólicas, como por ejemplo la uremia. Si se realizan inmediatamente después de comer o beber, podemos sospechar de alguna alteración u obstrucción esofágica. Si se realizan un poco más adelante, entre 30 minutos y 3 horas, pues podemos tener lesiones gástricas o duodenales, y si son bastante tardíos, pues sospechar de estenosis pilórica. Cuando sean intermitentes y estos desaparezcan, cuando yo converso con el paciente o distraigo al paciente y estos suelen disminuir, pues tenemos que sospechar de un contexto ansioso. Tengan en cuenta que la ansiedad debe ser como última opción después de haber evaluado bien a nuestro paciente. Las náuseas constantes, con o sin vómitos, pues nos dan o nos reflejan alteraciones metabólicas como la hipercalcemia. Una vez evaluado bien la característica del vómito, la frecuencia, el volumen, el tiempo en que se produce, pues yo podré tener una orientación en relación a la condición o el contexto del paciente. Si se trata de una hipercalcemia, mi principal indicación viene a ser una muy buena hidratación y la indicación de bifosfonatos si la condición del paciente lo requiere. Si estamos frente a un contexto infeccioso, dependiendo de la etapa dentro de la enfermedad terminal que se encuentre en el paciente, lo puedo indicar, pero si estamos en una situación de últimos días que incluye preagonía o agonía, no necesariamente. Cuando estamos frente a hipertensión intracraneal, los corticoides a la cabeza, la dexametasona. Cuando estamos frente a irritaciones gástricas o úlceras, inhibidores de bomba de protones, estreñimientos, laxantes, enemas, siempre cuando no estemos en una situación de últimos días, ya que en esta etapa es la etapa bastante avanzada de la enfermedad, donde probablemente estemos máximo a una semana del fallecimiento, no están tan indicados la colocación de enemas, porque lo que estamos produciendo es mayor disconfort. En cuanto a ansiedad, la posibilidad de administrar algún ansiolítico en gotas o de manera subcutánea y, bueno, antitustígenos cuando hay tos. No olvidemos que muy aparte de todo el contexto farmacológico a la cual estamos más relacionados todos nosotros, tan o más importante vienen a ser las medidas farmacológicas, y estas medidas farmacológicas se deben evaluar turno a turno, momento a momento, porque son estos pacientes cuyos síntomas se manifiestan de manera cambiante. Un ambiente tranquilo. Está bien que esté rodeado de los familiares, pero dentro de un ambiente sosegado. Limpieza de manera regular de la boca, sobre todo porque son pacientes que empiezan a respirar con la boca abierta o están deshidratados o por otro lado sobrehidratados.
y tienen molestias o malestar a nivel de la cavidad oral. Es recomendable, la bibliografía nos manifiesta, la manzanilla en infusión, que tiene un efecto de producir mayor secreción salival, así como también pequeños cubitos de hielo de manera como si fuera una raspadilla, pero como en microdosis, que también está demostrado que produce mayor secreción salival. Las comidas no deben ser de un olor muy intenso porque podría también estimular más el vómito. Las comidas deben ser vistosas y en cantidades pequeñas. Carbohidratos, líquidos frescos y gaseosos se toleran mejor en este tipo de síntomas. Valorar el uso de terapias complementarias como musicoterapia también, si encontráramos o descartáramos que fueran náuseas, arcadas o vómitos por un contexto ansioso. Pues bien, una vez valorado bien el vómito clínicamente, pues podemos determinar a qué se debe principalmente el vómito y podemos elegir de mejor manera nuestros antieméticos. Si es por estimulación vagal, pues nuestra indicación puede ser en un primer momento metoclopramida o domperidona. Si es que no es efectivo, puedo agregar metoclopramida más dexametasona y en tercera línea incluso indican ondansetron, pero sabemos todos que no todos lo tenemos a la mano y también los costos son bastante elevados. Cuando hay una estimulación del centro quimiorreceptor, el haloperidol juega un rol muy importante y sobre todo en etapas avanzadas, en situación de últimos días, porque sabemos que el haloperidol lo podemos administrar de manera subcutánea y nos alivia no solo el delirium hiperactivo, sino también los vómitos y las náuseas. Como segunda línea podemos tener haloperidol más dexametasona y en un tercer escalón ondansetron. Cuando tenemos una estimulación directa del sistema nervioso central, podemos indicar principalmente dexametasona, haloperidol más dexametasona. Cuando hay un contexto de ansiedad, principalmente lorazepam como primera elección. Y esto se deduce de la siguiente tabla. Como vemos, cuando ya hemos realizado una buena identificación de la característica del vómito, si es que la causa es una alteración metabólica o una alteración por la indicación de algún medicamento, como vemos acá, pues principalmente nuestras indicaciones van a radicar en relación a haloperidol y levomepromacina. Generalmente nosotros utilizamos haloperidol. Cuando tenemos alteraciones a nivel del vaciamiento gástrico, principalmente nuestras indicaciones van a ser procinéticas, metoclopramida, cisaprida y domperidona, dependiendo de lo que tengamos a la mano. Cuando tenemos vómitos por radioterapia o quimioterapia, pues principalmente aquellos que bloquean los receptores 5-HT3, serotonina, es decir, ondansetron y granicentrón, pues son los indicados, sobre todo en los vómitos producidos por quimioterapia, ¿no? Que es una complicación que lo podemos ver de alguna manera frecuente. Cuando tenemos obstrucción intestinal, pues lo que tenemos a la mano son los anticolinérgicos. Y aquí principalmente casi todos nuestros hospitales manejan la iosina, manejan la escopolamina. Dentro de ella la escopolamina no es muy conocida, pero probablemente lo tengan en los petitorios. Y iosina siempre y cuando este paciente tenga un nivel de conciencia adecuado, porque la escopolamina, ya que actúa a nivel central, lo cede al paciente. Y si yo cedo al paciente, le disminuyo el contacto directo con la familia, ya no podría comunicarse, ya no podría interrelacionarse con su círculo íntimo. Y cuando hay aumento de la presión intracraneal, pues principalmente aquí la tabla nos dice prednisona y dexametasona, pero en la mayoría de estudios se comienza con dexametasona de 4 cada 8 horas y se puede ir incrementando. Pasamos al siguiente tema también, que es obstrucción intestinal.
La obstrucción intestinal maligna principalmente es la que vamos a enfocar ahora, y esta se da por una oclusión mecánica, por la falta de peristaltismo o la convergencia de ambos factores. Ya cuando la alternativa quirúrgica está muy alejada e incluso algunas intervenciones mínimamente invasivas, cuando tenemos la obstrucción intestinal maligna, esta se va a instaurar un cuadro clínico bastante grave y vamos a tener la presencia de síntomas muy intensos y un deterioro rápido en el paciente. En el último consenso internacional han pretendido definir o operativizar la definición de la obstrucción intestinal maligna, pero sobre todo obstrucción intestinal maligna en pacientes oncológicos. Y nos dicen que es la presencia o la evidencia clínica de obstrucción intestinal, viene a ser una obstrucción intestinal distal al ligamento de Treis, la presencia de cáncer de origen primario intraabdominal o cáncer primario extraabdominal, pero donde tengamos afectación peritoneal, y la ausencia razonable de alguna intervención quirúrgica. La frecuencia de presentación de la obstrucción intestinal maligna va a depender también, como los mencioné en náuseas y vómitos, del tipo de la enfermedad de fondo. Tenemos que es una complicación que a nivel en general podemos tener una prevalencia de 3 a 15%, pero sobre todo en cáncer de ovario puede llegar a la presencia hasta un 50% y un cáncer de colon hasta un 28%. Dentro de las neoplasias de origen primario a nivel abdominal, el cáncer de colon, obviamente por la ubicación, por el peristaltismo, por el tumor in situ a ese nivel, es que tiene la mayor prevalencia, seguido de cáncer de ovario, de estómago, de páncreas, de vejiga y de endometrio. Tal es así que cuando nosotros estamos frente a un paciente con este tipo de tumores, obviamente ya estamos previniendo o ya sabemos que puede afrontar una obstrucción intestinal y debemos de optar por ciertas aptitudes y actitudes. Y las neoplasias de origen primario extraabdominal, sobre todo aquellos que tienen infiltración y compromiso peritoneal, pues son las que van a tener mayor prevalencia de una obstrucción intestinal maligna, que son principalmente cáncer de mama y melanoma. ¿Cuál es la fisiopatología? Hay diversos factores que van a estar relacionados directamente con el crecimiento intraabdominal. Tenemos que se van a poder desarrollar este tipo de condiciones como la obstrucción maligna por compresión extrínseca intestinal, por obstrucción intestinal endoluminal o infiltración a nivel intramural, ¿no?, del intestino, y también por infiltraciones mesentéricas y de plexos. Son todos estos factores que van a converger para poder finalmente terminar en una obstrucción intestinal maligna. Estos otros factores que no tienen que ver con un tumor intraabdominal son los factores que generalmente se presentan en todas las enfermedades no oncológicas. A excepción de neuropatía paraneoplástica, las demás, estreñimiento crónico, deshidratación, insuficiencia renal, disfunción intestinal inducida por opioides, recordemos a la naloxona, trombosis mesentérica, hilo dinámico, adherencias postquirúrgicas, enfermedad inflamatoria intestinal o fibrosis post-radioterapia, son todos estos factores que nosotros debemos ir evaluando e ir pensando en qué momento podrían tener una suboclusión para luego pasar a una oclusión. En cuanto a la clínica, como les comenté hace un momento y lo vuelvo a repetir, no porque estemos frente a un paciente en situación de últimos días o un paciente con una enfermedad terminal, no debiéramos hacer una evaluación correcta. Si tenemos una obstrucción a nivel del duodeno, pues probablemente no haya dolor. Los vómitos van a ser severos y el peristaltismo va a estar más o menos incrementado, lo que se conoce como basurero. A nivel de intestino delgado, cuando la obstrucción se encuentra a nivel de intestino delgado, va a haber dolor en epigastrio y mesogastrio,
Los vómitos van a ser de intensidad moderada, no tan severos como con una porción más superior, una distensión abdominal moderada y un peristaltismo bastante incrementado. Cuando tenemos la obstrucción a nivel de intestino grueso, el dolor va a ser más bajo, mesogastro e hipogastro. Los vómitos realmente van a ser tardíos y es aquí donde se van a presentar los vómitos fecaloideos. La distensión va a ser de manera muy importante y vamos a tener gorgorismo. Entonces, el diagnóstico va de acuerdo a la condición clínica del paciente, a la enfermedad oncológica o no oncológica terminal que lo aqueja y a la valoración de características como distensión abdominal, cambios en el peristaltismo y también algunas exploraciones que debemos realizar en ese momento. ¿Cuáles son los tratamientos posibles? Pues cirugía, paliación endoscópica con prótesis autoexpandibles, tratamiento conservador, tratamiento paliativo sintomático y en algunos casos se indica nutrición parenteral, pero obviamente evaluando e individualizando al paciente. Hay casos en que algunos pacientes, por ejemplo, si tenemos un adulto mayor con una funcionalidad aceptable, con un cáncer a nivel de colon que no tiene metástasis y presenta una obstrucción abdominal, entonces, ¿por qué no ofrecerle una cirugía o una cirugía paliativa o una cirugía mínimamente invasiva? No necesariamente tenemos que limitar al paciente, por eso es muy importante evaluar en qué etapa de la enfermedad terminal se encuentra. Pero sí tenemos contraindicaciones absolutas en las cuales no debiéramos indicar. Obviamente cuando hay carcinomatosis peritoneal, múltiples niveles oclusivos, masas abdominales difusas, ascitis, caquexis y contraindicaciones relativas como enfermedad metastásica extraabdominal, estado general deteriorado, estado nutricional deteriorado, radioterapia previa ya sea abdominal o pélvica y deterioro constitucional asociado a una edad avanzada. Solo una diapositiva, un par de diapositivas en cuanto a la endoprótesis autoexpandible, pues son stents metálicos que tienen principalmente su indicación cuando solo exista una obstrucción a nivel de un único nivel oclusivo y hay ausencia de una carcinomatosis peritoneal, ¿no? Principalmente en pacientes se les puede ofrecer este tipo de posibilidad como una intervención mínimamente invasiva. Este es un paciente varón de 78 años con cuadros de oclusión intestinal, un Bartel de 80, una albúmina de 3.4, que 7 años antes se le diagnosticó de adenocarcinoma rectal, por el cual se le hizo una resección del tumor, estuvo con bolsa de Hartmann y colostomía de sigmoides. Posteriormente le hacen una anastomosis con éxito, pero después de presentar todas estas circunstancias, tiene una nueva recidiva tumoral en colon descendente, recibe quimioterapia y radioterapia. En estos casos sabemos que no se va a ofrecer un tratamiento curativo, pero ofrecerle este tipo de prótesis viene a ser una opción en este tipo de contexto del paciente. Doctora. Estas son diversas complicaciones que también nos pueden tener estas endoprótesis. No todo es bueno. Perforaciones en un 4.8%, descomprensión inadecuada, migraciones de estos stents, obstrucciones y sangrado y dolor. Pero nos refiere la bibliografía que el dolor cede conforme pasan los días. El tratamiento conservador, principalmente una dieta absoluta, hidratación, aspiración nasogástrica, fármacos antieméticos y analgésicos. Nos refiere que un tratamiento conservador en el tiempo nos controla el 80% de los síntomas y puede haber una mejoría o una resolución en los cuadros suboclusivos y se puede dar a los 5 u 8 días de tratamiento. En cuanto al tratamiento paliativo, principalmente vamos a controlar los síntomas como náuseas y vómitos. Ya lo hemos visto qué antieméticos podríamos utilizar, controlar el dolor, permitir una ingesta mínima si es que se pudiera,
evitar o prescindir de aspiraciones nasogástricas, evitar la sueroterapia y reducir la hospitalización por este tipo de eventos, pero esto va a depender principalmente si la familia está capacitada para poder sobrellevar estas circunstancias en domicilio. En cuidados paliativos también tenemos investigación, si bien es cierto, no van a ser investigaciones con todo el rigor científico, pero sí hay investigación. Este es un estudio retrospectivo, descriptivo de una unidad de cuidados paliativos en la cual evalúan en el periodo de 2008-2009 12 pacientes. Como podemos observar, todos con obstrucción intestinal maligna, donde principalmente se debe a colon, seguido de ovario y como en tercer lugar debido a cerebro. De esto, 402 pacientes, 12 pacientes, es decir, el 3%, tuvo esta obstrucción intestinal maligna. 8 casos fueron de etiología digestiva y 4 casos de etiología ginecológica. Y en el tiempo, con un tratamiento conservador paliativo, se observa que se puede controlar los síntomas, pero en caso de suboclusiones, pues la recidiva se puede presentar en un 50%. Finalmente, las conclusiones. El tratamiento inicial de una obstrucción intestinal maligna va a involucrar una serie de indicaciones: opioides, antieméticos, antisecretores, glucocorticoides, hidratación a través de una infusión continua. El opioide de primera elección es el fentanilo, ya que tiene una menor interacción con la motilidad intestinal. Y el antiemético de primera elección tenemos el haloperidol. Ojo, que metoclopramida tiene una acción procinética y puede provocar más dolor, hay que tener en cuenta ello. Medicamentos como ondansetron y granisetron son una buena alternativa cuando falla el tratamiento antiemético inicial, pero ojo, teniendo en cuenta que es bastante caro y la disponibilidad no es tan inmediata. Utilizar glucocorticoides de inicio van a disminuir o reducir el edema intersticial y suelen facilitar la resolución espontánea del cuadro porcino. Finalmente, usar octrótide de forma precoz o como un antisecretor de primera elección también puede ser una recomendación. Muchas gracias.